con el módulo, perdón, vamos a terminar con el módulo uno, que Ujú. realmente es un módulo muy ¿cómo se llama? De introducción, más de reflexión, etcétera, ¿no? Por eso yo les pedía que ustedes, pues hicieran la autoevaluación, buscaran opiniones de sus compañeros. O sea, es como un espacio para empezar a pensar juntos, ¿no? No, Ujú. no es todavía una cosa muy entrada en el tema, es solo un poco para que vayan integrándose a ciertos conceptos que tienen que ver con la organización del trabajo, con los sistemas que se utilizan, pero que esos son los que vamos a ver ya a profundidad en este siguiente módulo, que ya es el módulo de gestión, ¿no? Ok. Entonces, aquí sí ya vamos a tener más actividades de evaluación, mucho más profundas. Nos vamos a meter realmente en el tema, ¿no? Entonces, voy a compartirles a ustedes y voy a achicar esta cosita porque si no, no me deja compartirles bien. Y vamos a poner esto, ¿no? Para ver, primero que nada, cuáles son los resultados de aprendizaje que ustedes van a trabajar, porque este módulo ya es más, este, como ustedes pueden ver, es mucho más largo, tiene bastantes más temas, pero en realidad los centrales y que un poquito van derivándose son los sistemas de gestión organizacional y todo lo que es cultura y innovación, que en realidad son como los ejes que vamos a trabajar, ¿no? Y después vamos a ver resolver problemas. Y entonces ahí vamos a tener que ver un poco cómo es la organización, más bien cómo nos juntamos para organizarnos, por qué es importante este, ver lo que son la comunicación y todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, ahí es donde lo vamos a ver. Entonces, de resultados de aprendizaje vamos a tener 5. Ahora vamos a empezar a trabajar el primero, ¿no? Que la primera actividad que van a hacer, se la voy a explicar y es una cosa bastante un poco novedosa, pero que sí nos va a servir mucho hacer el FODA. ¿Ok? Bueno, entonces aquí ya ven, lo primero que tienen que hacer es analizar las características del sistema de salud que existe en su entorno, ¿no? ¿Cómo se organizan ustedes en su hospital o eh, en donde ustedes trabajen? ¿Cómo está el sistema? No es el sistema de salud nacional, sino es el sistema en términos de gestión organizacional, ¿no? ¿Qué características tienen en su espacio? Van a hacer un diagnóstico, que es aplicar un análisis FODA. Van a definir oportunidades de mejora a partir de esto que ustedes señalen como resultados del FODA y van a identificar cuáles son las características de la cultura organizacional de ese espacio, ¿no? ¿Cómo es la cosa ahí? Porque hay espacios hospitalarios o clínicas, etcétera, que son bastante verticales y que no tienen mucha apertura a la reflexión colectiva, al trabajo colectivo, ¿no? Entonces, vamos a ver eso. Después vamos a tratar de comprender cuáles son las funciones y características de los sistemas de gestión. Pero para eso vamos a ver qué son los diferentes sistemas de gestión que hay.
No, o sea, lo que es el sistema de gestión ISO, que es un sistema de gestión de calidad en procesos, lo que es la Joy Commission, que también es un sistema específico de seguridad para el paciente y de gestión también para certificación hospitalaria, ¿no? Y bueno, dentro de la ISO hay varias estándares que sirven y después la gestión en el desempeño, ¿no? Entonces, van a ir ustedes trabajando un producto que va a permitir ir analizando para hacer estos resultados de aprendizaje, ¿no? Después, como tenemos que hablar de los métodos y los procesos de comunicación, pues aquí vamos a emprender esa parte. Y en el resultado 3 vamos a establecer objetivos de trabajo de acuerdo al propósito de la gestión y o actividad que ustedes desarrollan. Esto es hacer un plan de trabajo, ¿no? Tienen que identificar su contexto, ya lo hicieron acá con el FODA, ese mismo diagnóstico les sirve para esto, no tienen que volver a hacerlo, ¿no? Acuérdense que hay ciertas actividades que nos permiten sacar varios resultados, ¿no? Vamos a analizar estos resultados y vamos a elaborar un plan de trabajo, ¿no? Vamos a ver que ese plan de trabajo realmente sirva para cumplir con las necesidades que nosotros identificamos en este diagnóstico y por supuesto que cuando uno hace un plan, sea de trabajo, de lo que sea, ¿no? Del organismo, del espacio laboral que sea, tenemos que pensar en los recursos requeridos para la aplicación del plan, ¿no? ¿Qué requerimos para que se aplique? Requerimos recursos humanos, recursos financieros, infraestructura, tecnología, ¿qué cosa? ¿No? ¿Cómo vamos a trabajar con ese plan? ¿Cómo lo vamos a desarrollar realmente? ¿No? Y para que tenga aplicabilidad, porque no se vale este, desarrollar planes que no nadie puede aplicar. Pues los planes se usan para organizar nuestro trabajo, para que tengan viabilidad, para darnos cuenta que podemos hacer cambios o cumplir con ciertas metas, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, lo que nosotros buscamos es hacer un plan, pero que lo podamos nosotros posteriormente aplicar, ¿no? Esa es la idea. ¿Ok? Entonces, con el mismo diagnóstico, repito, que habíamos hecho, perdón, en el resultado de aprendizaje uno para sacar estas características, lo vamos a usar para este resultado de aprendizaje 3. Y después vamos a hablar un poquito, que ya hemos leído varias cosillas, y vamos a hablar de cómo los métodos y sistemas y procesos de comunicación en el marco de la gestión, cómo se dan estos procesos, ¿no? Porque comunicarse, o sea, comunicarse en el trabajo, tiene una cosa muy concreta que es la comunicación en el trabajo es solo para comprender los resultados que nosotros tenemos que lograr. Esa es la comunicación. Lo demás es chisme, ¿no? Y la comunicación de pasillo generalmente es chisme, porque las personas en situación de trabajo, la verdad, honestamente, que la comunicación que tienen que tener es la comunicación organizacional. Es solamente esa que se refiere a cómo y qué medidas tienen que tomar para lograr resultados. Lo demás no tiene ningún sentido porque no nos apoya para lograr los resultados, ¿no? Uno se relaciona con una persona porque el resultado de ellos sirve para que nosotros saquemos resultados o para que los resultados nuestros les sirvan a otro para lograr resultados. Porque en el trabajo hay una interacción entre personas, ¿no? O sea, siempre hay una interacción entre personas. No, no hay ningún trabajo que pueda no tener una interacción.
ya sean personas internas de donde yo estoy trabajando o personas externas, pero siempre voy a interactuar, ¿no? Y esas interacciones son las que conforman los equipos de trabajo, ¿no? Entonces, bueno, así es como vamos a ir sacando. Y por último, vamos a hacer una partecita que se refiere a cómo cuando nosotros estamos en la gestión organizacional tenemos que resolver problemas, ¿no? Entonces vamos a identificar diferentes problemas. Yo para eso les voy a dar unos formatos que están especialmente diseñados para eso, porque solucionar problemas tiene un método. El otro día estaba leyendo un libro y decía, las competencias, estas competencias, ¿no? Como resolver problemas, ¿verdad? No tienen nada de blandas. Y me dio risa porque yo siempre he dicho eso, ¿no? Y estaba leyendo un autor inglés. Estas competencias no tienen nada de blanda, porque generalmente para tomar decisiones hay que aprender un método. Para resolver problemas hay que aplicar método. Para comunicarnos hay diferentes métodos, ¿no? Entonces no son situaciones de que yo sea buena persona o no sea buena persona, que tenga una conducta linda o no, ¿no? Estas cosas tienen que ver con procesos metodológicos, con análisis de información. No es nomás así de que, yo voy a resolver este problema. No, hay que hacer todo un análisis, ¿no? De recursos, de conflictos, de riesgos, es decir, de un montón de cosas, ¿no? Los problemas en una organización pueden ser técnicos, pueden ser organizacionales, ¿no? Pueden ser financieros, pueden ser de capital humano, o sea, hay miles de formas de entrar en problemas. Pueden ser cuestiones ambientales que no teníamos previstas, ¿no? La pandemia, por ejemplo, o hace poco se inundaron unos hospitales, ¿no? No aquí en el DF, pero me acuerdo que en dos estados leí que se habían inundado hospitales y esas cosas, pues son situaciones que hay que resolver, pero que no teníamos la precaución, ¿no? Entonces, esa parte, estos son los resultados y los vamos a ir trabajando de a poquito, ¿no? Este, ahora vamos a ver un poco una cosa que a mí me gusta aclararles desde el principio, hacer una diferenciación, porque nosotros siempre hablamos de sistemas, de normas, ¿no? Y es decir, por ejemplo, hablamos de las normas que nos dice la Organización Mundial de la Salud. Como dos que son así como súper conocidas, ¿no? Digo, por ustedes, yo las descubrí hace poco, que es el lavado de manos y el control de infecciones, ¿no? Cómo manejar eso, ¿no? Entonces, bueno, hay varios, visiones respecto a lo que son estas normas, cómo las recuperamos para aplicarlas, etcétera, ¿no? Entonces, yo siempre hago una pequeña aclaración, ¿no? De este tipo de cosas cuando entramos a la realidad de los sistemas, ¿no? Entonces, aquí estoy haciendo una aclaración respecto a lo que son los sistemas organizacionales y los sistemas jurídicos administrativos. Porque estos sistemas de los que nosotros hablamos, como los sistemas de calidad, las NOM mexicanas, por ejemplo, que entre paréntesis, todos los países tienen esto que se llaman normas técnicas que por ejemplo, desde México, las normas técnicas peruanas se llaman normas extranjeras, o las argentinas o las guatemaltecas. Todos los países tienen esto, ¿eh? Y para ellos, nuestras normas técnicas mexicanas son normas extranjeras que deben respetar.
¿ok? Entonces, estas son normas que nos indican ciertas regulaciones en nuestros países para cuestiones generalmente de riesgos, ¿no? Bueno, y aquí les estoy haciendo una diferencia, porque en el lenguaje jurídico también hay normas, ¿no? Pero no son lo mismo. Todo lo que se refiere estas formas de regir las cosas, de proporcionar sustentos legales, de comunicarnos con trámites, etcétera, pertenecen a un sistema que son los jurídicos administrativos. Y ellos se guían por la normatividad. Y la normatividad son reglas para cumplir. Estas reglas no se interpretan. En general, ninguna regla se interpreta, ni las organizacionales ni las administrativas no se deben interpretar. Están establecidas, se cumplen. Nadie puede estarlas interpretando, excepto el marco jurídico que ustedes saben que los abogados tienen varias lecturas al respecto, ¿no? Y yo nunca he entendido por qué las leyes se hacen para interpretarlas, porque eso da mucha jugada a diferentes resultados, ¿no? Pero generalmente mi padre, que era abogado, siempre me decía, la ley es la expresión de la voluntad soberana que manda, prohíbe o permite. ¿No? Entonces, es así, o sea, nos manda, nos prohíbe cosas y nos permite otras cosas, ¿no? Entonces, todos estos aspectos del sistema jurídico administrativo, en términos normativos, están las leyes, los reglamentos, los decretos, los acuerdos, las circulares, los lineamientos, ¿no? Las leyes también son jurídicas, ¿eh? Aunque son documentos normativos, son jurídicas también, ¿no? Pero los aspectos que se consideran desde el punto de vista organizacional más jurídico son aquellos contratos, convenios, nombramientos, actas constitutivas, poderes legales, resoluciones administrativas, sanciones administrativas. Es decir, estas cosas que nos, eh, nos permiten a nosotros formalizar relaciones jurídicas, ¿no? O sea, yo tengo un contrato, tengo un convenio, hay un acta que me reconoce como tal, ¿no? Y muchos de estos aspectos también son los notarios los que dan fe, por ejemplo, ¿no? De un contrato por ejemplo, los títulos de nosotros, los títulos, las licenciaturas, las maestrías, los doctorados, los títulos técnicos, etcétera. Muchas veces tenemos que llevarlos al notario para que los reconozcan. Apostillen se llama a nivel internacional, ¿no? Y que pongan, el notario tiene que poner ahí un, una, un reconocimiento legal, ¿no? A ese documento, ¿no? Lo que generalmente ellos hacen es validar la firma que ha firmado el documento, es decir, ellos buscan que efectivamente la firma que está en el título corresponda al rector de la UNAM que estaba cuando uno se tituló, pues, ¿no? Entonces, que no le pasemos gato por liebre, ¿no? Bueno, las cuestiones administrativas también son cosas que nos permiten comunicarnos. Y aquí tenemos otra relación, ¿no? Que la comunicación y la toma de decisiones, muchas veces a través de estas herramientas, estos son medios de comunicación, ¿no? En el trabajo. A esto también le llamamos instrumentos de la organización del trabajo, un informe, un memorándum, un oficio, un correo electrónico, por ejemplo, ¿no? Ahora ya son reconocidos. Antes, no, antes, cuando recién empezaron los correos electrónicos, no se reconocían jurídicamente. Ahora sí, ¿no? Ahora ya hay toda una relación. Entonces, estas cosas normativas son reglas que existen en nuestras sociedades, pero que las debemos cumplir.
frente a ciertos hechos o ciertas acciones que nosotros tomamos, ¿no? Sin embargo, esto se va articulando con otras situaciones que son los sistemas de organización. Aquí, en el sistema jurídico, nos guiamos por normatividades. En los sistemas organizacionales nos guiamos por normalizaciones, que sinónimo de normalización es estandarización, que es un anglicismo, pero así la conocemos, ¿no? La estandarización la tenemos como un sinónimo. Y se estandarizan los procesos, ¿no? Se va estandarizando lo que uno hace, ¿no? Entonces, ¿y cómo lo hace? ¿Con qué criterios hacen las cosas, no? Esa es la manera de estandarizar. Entonces, existen todas las familias ISO, que son un montón, no solo la familia ISO 9000, la 14000, la 38000, o sea, hay muchas. Hay las ISO para la responsabilidad social de las empresas, que es la 8, la 14000, que es de, ¿cómo se llama? Ay, se me olvidó el cuidado del ambiente, pues. La ISO 9001, que es la de gestión organizacional, es decir, es cómo uno se organiza para ese tipo de procesos, ¿no? Después existe una, una norma, eh, una familia de normas en realidad, que buscan la excelencia y la calidad en la gestión empresarial. Estas son las FQM, es una organización también que funciona en Europa, ¿no? Que sirve para evaluar sistemas de gestión y sirve para lograr la excelencia, ¿no? O sea, lo que buscan es la calidad. Para ellos, una de las cosas más importantes es la mejora continua, casi más importante que para la ISO, ¿no? Son las mejoras continuas. Los algoritmos que ustedes usan mucho, protocolos también, las normas de asociaciones como la Organización Mundial de la Salud y la UNESCO. No sé por qué le puse una D aquí, no tiene nada que ver la D ahí. Vean nomás qué cosa. ¿Por qué no me deja salirme? A ver, escape. Bueno, ahorita la corrijo. Y después tenemos los manuales de gestión de calidad, ¿no? Estos manuales tienen una serie de instrumentos en su interior, ¿no? Generalmente es para certificarse, pero hay organizaciones, incluso países, que no les importa tanto la certificación como que uno tenga el proceso de gestión de calidad y lo siga, lo aplique. Eso es más importante, ¿no? Entonces tenemos la misión, la visión, los valores, ¿no? Ahí, en nuestro manual de calidad. Se empieza por eso. La misión es como pensar en, ¿para qué se hizo esto? ¿No? Este, díganme ustedes, ¿para qué formamos esta empresa? ¿No? Esa es la razón social. Perdón, esa es la razón de ser. La misión es la razón de ser. Es por qué creamos esta empresa. ¿Qué va a hacer esta empresa? ¿No? Esa es la misión. Es decir, yo creé esta empresa para prestar servicios de desarrollo de competencias a diferentes sectores, ¿no? Entonces, esa es mi misión. Yo estoy dando procesos de formación, consultoría y capacitación para generar diferentes tipos de desarrollos de competencias, ¿no? En mi espacio o en diferentes espacios. Mi visión es cómo yo me veo en ciertos tiempo. Generalmente, esto se hace, generalmente el manual de calidad, es parte del establecimiento de un sistema de gestión
Y el establecimiento de sistemas de gestión es parte de las estrategias organizacionales, ¿no? El contar con un manual de calidad es una estrategia organizacional. ¿Por qué? Justamente por eso, porque nos permite generar nuestro manual de calidad y el manual de calidad va a integrar una serie de cosas, ¿no? Que nos van a permitir a- hacer un montón de cositas ahí. Este, ¿Cómo se llama en términos de nuestras... A ver, vamos a quitar la presentación. Tin, ahí está, porque les voy a mostrar algunos ejemplos, ¿no? Que aprovecho de documentos. Vamos a ver que ustedes vean en concreto sistemas de gestión de calidad y vean cómo esto es está compuesto de una serie de PQRS, TDTT, sistema de gestión. Ujú. Ok. Aquí vamos a ver notas, un manual de calidad. ¿Ok? Este es un manual de calidad. Entonces, cuando nosotros tenemos normalizadas las cosas, nos acercamos a estos sistemas de gestión, ¿no? Entonces decíamos nosotros que el manual de calidad debe tener la misión, la visión, los valores, debe integrarse por procedimientos, debe tener políticas, descriptivos de puestos, debe tener indicadores, como mínimo. ¿No? Pero tiene más cosas, esa es la verdad. Pero quiero mostrarles uno para que ustedes vean cómo es que esto se va desarrollando, ¿no? ¿Ok? Todo manual de calidad tiene que tener todas los cambios que se están haciendo y las actualizaciones que se van haciendo, ¿no? Este tiene actualizaciones hasta el 2020, me parece. Que estaba acá, decía 2020, creo. Sí, bueno, este, después empiezan ya todo lo que va a tener, ¿no? En la presentación, los propósitos del sistema de calidad, el alcance del sistema, la misión, la visión, los valores, la filosofía de la empresa, ¿no? Alcances genéricos, políticas, organización del trabajo. La estructura organizacional, las funciones de cada área, los códigos de instrumentos del manual, y después los descriptivos de puesto que tienen cada uno de los áreas y procedimientos generales, los formatos en que se van integrando y las diferentes normas de competencia que la gente que trabaja en esta organización debe cumplir, ¿no? Para hacer certificaciones, etcétera, ¿no? Entonces, aquí está la presentación. Consultor de forma internacional es una organización que basa su competitividad en la calidad de sus servicios. En este marco, nuestra empresa plantea la construcción de un sistema de calidad que tenga a esta como resultado de la aplicación de una cultura de sistematización, evaluación, verificación y construcción colectiva del trabajo, ¿no? Entonces, o sea, vas mostrando cómo es tu empresa, qué es lo que qué tiene tu empresa de interesante, ¿no? Que puedas vender a la sociedad en su conjunto. Propósitos del sistema de calidad, pues estandarizar los procesos de trabajo, orientar a las personas en el desempeño de sus funciones, articular las necesidades reales de formación con el trabajo que desarrollan las personas, etcétera, ¿no? Luego, alcances del sistema de calidad.
Las políticas y procedimientos contenidos en el sistema son aplicables a los procesos y métodos de trabajo, a las relaciones intra y extrainstitucionales, a las relaciones con los beneficios directos del servicio y al desempeño del personal. Es decir, los alcances es toda la gestión de la organización. Y las políticas son aplicables a todas las áreas que constituyen la organización, así como a los proveedores externos que apoyan el logro de los resultados, ¿no? Y ya después nuestra misión, apoyar el logro de los resultados de las personas y las organizaciones a través de acciones de consultoría, formación y evaluación. Esa es nuestra misión. Y la visión es ser un grupo empresarial consolidado en el mercado nacional e internacional. Es cómo me veo yo más adelante. Pero esto hay que verlo en el mediano, en el corto, mediano y largo plazo. Así es como se va construyendo, ¿no? Generalmente esta visión estratégica, esta misión y valores se revisan cada 5 años, ¿no? Que es un plazo mediano, digamos, ¿no? Cuando estás recién empezando, sí, es importante no dejar tan largo espacio. Hay que evaluar el proceso antes, entonces, para hacer los cambios, pues no hay que olvidarse de la gestión del cambio, ¿no? ¿Cuáles son los valores? Respeto, colaboración, lealtad, sencillez y humanismo. Y la filosofía de la empresa, la gestión basada en las personas, articulación del trabajo y la formación para el desarrollo organizacional y de las personas, atención por demanda, construcción conjunta con el cliente de los servicios, principios y premisas incluyentes, reflexivas, flexibles, que consideren a las personas en su contexto y circunstancias, ¿no? Y ya, aquí van los alcances. Como ustedes pueden ver, esto es como una fotografía bien bonita de las organizaciones, ¿no? Después están las políticas de calidad, las políticas generales, ¿no? Y en las políticas es donde se definen una serie de cosas. Por eso siempre yo les digo a ustedes, bueno, ¿y eso dónde está escrito? ¿No? Y cuando trabajamos con los formadores, siempre les digo, a ver, ¿cuál es la fuente de información? ¿Por qué ustedes ponen que sea lo correcto? ¿No? Que tomen los signos vitales correctamente. ¿Qué quiere decir correctamente? Para eso son las políticas. Por ejemplo, en el sector turismo cuando se usa mucho, y ustedes lo tienen que haber visto, ¿no? Que cuando uno llama a un hotel, la persona que contesta dice, soy fulana de tal, área tal, ¿en qué puedo servir? ¿No? Ellos consideran que eso es ser amable. Y entonces, en su manual hay una política que dice, atender al huésped con amabilidad. Punto. En esta empresa, la amabilidad se considera cuando la persona de recepción que atiende el teléfono se presenta, saluda y pregunta qué necesidades tiene el cliente. Entonces, cuando yo los evalúo, me pasan las políticas al respecto, entonces yo sé que cuando me dicen que el personal debe recibir al paciente, perdón, al huésped correctamente, ya entiendo de qué se trata. Y eso es lo que le evalúo. También para eso sirven los manuales, ¿no? Para tener claridad en las relaciones al interior de la organización, ¿no? Por ejemplo, la evaluación será una acción permanente en la empresa, tanto en el desarrollo de los servicios que presta como de las actividades internas de la misma, ¿no? Es decir, vamos a evaluar a todo mundo, ¿ok? Esa es una política. ¿Y por qué me evalúan? Ah, porque pues ¿cómo se llama? Una política que se acordó de aquí el desempeño es evaluado una vez al año o 2 veces al año. Eso también se dice en la política, ¿no? Después están todas las políticas administrativas, sueldos y salarios, contratación de personal, cuáles son las políticas.
¿no? La prestación de servicio, adquisición de equipos y materiales, el uso de los recursos, políticas de comunicación interna y acceso a las carpetas de los clientes, quienes tienen acceso, la confidencialidad de la información, ¿no? La comunicación externa, todo lo que implica la comunicación con los clientes, de la confidencialidad, qué es lo que pasa, ¿no? Cómo se aclaran este tipo de cosas. Como ven, las políticas son interminables. Hay política para todo, ¿no? Políticas de prestación de servicios son diferentes a las políticas internas, políticas del centro de evaluación, porque esta organización eran dos empresas juntas, ¿no? Bueno, el organigrama de trabajo, este es el organigrama, es la estructura organizacional, ¿no? Cómo está organizada la empresa. Y aquí ya empiezan, ¿no? Por área, dirección general, el propósito y las funciones. Unidad de apoyo administrativo, propósito, funciones, ¿no? Y esto además se lleva a cabo con ¿cómo se llama? Se acompaña con procedimientos. En este manual no tengo yo ahorita los procedimientos aquí en esta computadora, pero les voy a mostrar un ejemplo también de procedimientos que van justamente en ver, puntos finales. Analizar programa. No, esta no es. Los procedimientos cómo se hacen en los sistemas de gestión de calidad, ¿no? Análisis situacional, etiqueta, encuesta, entrega de marzo, castigo, gráficas. Ujú. Ay, ¿cuál es esta? Sí. Vamos a ver. Primero, vamos a ver la carpeta. Ahí ya. Entonces vamos a buscar aquí los descriptivos de puesto. Ujú. Ay, a ver, descriptivo final. Se los estoy mostrando para que vean cómo es ¿cómo se llama? La organización. Este es un sistema de gestión, ¿no? Entonces, a través de estos documentos, tienen los descriptivos de puesto que están organizando el trabajo, ¿no? El puesto, a qué área pertenece, en este caso la gerencia de alimentos y bebidas, ¿no? ¿Cuál es el propósito? ¿Cómo está en el organigrama la persona, ¿no? Las relaciones al interior de la organización, con quién se relaciona este puesto, las relaciones al exterior, los riesgos que puede tener en el trabajo, las disciplinas relacionadas o las competencias que debe tener comprobables, la edad eh, promedio o la edad donde inicia el proceso de trabajo, como es un auxiliar de cocina, puede empezar a los 18 años, ¿no? Puede tener 6 meses de experiencia. Generalmente estos puestos no piden mucha experiencia. Después están todos los comportamientos, actitudes y valores asociados al puesto. En realidad, aquí debo confesarles una cosa. Nosotros le pusimos actitudes porque el cliente quería que dijera actitudes, pero si ustedes ven, no hay ninguna actitud aquí. Entonces, lo convencimos que sí era cierto. Y aquí están las actividades sustantivas del puesto, las actividades asociadas, es decir, todas aquellas que hace para poder lograr resultados de esta área y todas las claves de los procedimientos, manuales, leyes, etcétera,
que debe él cumplir para lograr todos estos resultados. Después, qué capacitación debe tener y las normas de competencia más los estándares de desempeño en los puestos, ¿no? O sea, cuáles son los sistemas de calidad que debe respetar, ¿no? Y hay un montón, o sea, en hotelería, pues prevención de riesgo, asesoría de higiene alimentaria, la norma mexicana tal y tal de, ¿cómo se llama? Específicas de higiene, ¿no? Las normas del sistema Martí, en este caso, porque esto es de la parte de Cancún, esa zona de Cancún hacia 170 kilómetros después, en todo lo que se denomina la Riviera Maya. Y ahí, pues, hay este estándar de turismo y hotelería Martí es un estándar que se hizo en todo el Caribe para la protección de todos los arrecifes, ¿no? Pero pues ahora llegó esa cosa horrible, café, espantosa, y pues eso ha atacado mucho esas zonas, ¿no? Pero miren, todos estos tienen orientaciones y una cosa que tienen aquí es que aquí están los elementos de calidad. Tienen que decir quién lo emite, quién lo revisa, quién lo adapta, lo aprueba, no quién lo firma. Estos son descriptivos de puesto tipo que las micro y pequeñas empresas turísticas los toman y los adaptan, ¿no? Por eso la Asociación Hotelera pidió esto, ¿ok? Se los quería mostrar para que vean ustedes que cuando nosotros hablamos de un sistema de gestión de calidad y diferenciamos estas cosas, es porque efectivamente hay diferencias muy concretas. La normalización es un proceso de organización. Eso es justamente de los sistemas organizacionales que organizan el trabajo al detalle que se los estoy mostrando, ¿no? A ese nivel de detalle. Y además te certifican. Ahora, no necesariamente necesitas certificarte. Lo que sí necesitas es tener un sistema de gestión para organizar el trabajo, ¿no? Y estos son documentos de orientación. Generalmente, a diferencia de la normatividad, que es algo que son reglas que debemos cumplir, la normalización generalmente tiene normas que estandarizan el trabajo, pero que son de certificación voluntaria, tienen reconocimiento social, ¿no? Por ejemplo, en México, existen una serie de normas y hay una norma para la consultoría al sector público. Bueno, no sé si está vigente ahora, ¿no? Pero hasta hace poco estaban vigentes y entonces para poder entrar, para poder prestar servicios de consultoría a instancias del gobierno federal, tenías tú que estar certificado en la norma de consultoría. Eso es voluntario. ¿Qué quiere decir? Yo no necesito certificarme porque no me interesa tener al gobierno como cliente. Pero si quiero tener al gobierno como cliente, tengo que certificarme porque en ese mercado no me aceptan sin certificación, ¿no? Es como las normas que tienen también muchas empresas. Por ejemplo, la norma, la BA 1, que es la norma de Volkswagen, es una norma de gestión la uno y la 2, ¿no? Son muy similares a las ISO. Sin embargo, tienen ciertas especificidades para los moldes, especificidades técnicas, ¿no? Tienen instructivos específicos. Entonces, esas normas, este, pues, el proveedor que quiera ser proveedor de la Volkswagen, pues tiene que certificarse en esa norma.
porque ellos lo exigen, porque estandarizan el trabajo de las personas que le prestan servicio. ¿Ok? Bueno, como ustedes pueden ver, esto es de lo más divertido. Espero que así sea para ustedes, ¿no? Me imagino y creo que es verdad que muchas de estas cosas, pues ustedes no las tienen tan cercanas, ¿no? Porque pues no necesariamente tienen tanto que ver con el servicio, con la disciplina. Sí tienen que ver mucho con el servicio que prestan, pero no tanto con la disciplina, ¿no? Por eso es que nosotros ahora decimos que los currículum deben ser interdisciplinarios. O sea, tenemos que saber de medicina, pero tenemos que saber de organización, pero tenemos que saber de calidad, ¿no? O sea, tenemos que saber de muchísimos aspectos, ¿ok? Muy bien. Entonces, un poco en ese sentido, yo preparé este tipo que esta presentación ya se las voy a subir. Nada más quiero terminar una partecita y después se las voy a subir, ¿no? Está con todo lo de calidad, ya lo tiene, ¿no? Pero quisiera yo que tuviéramos como cerrar una parte y ya después dejar los últimos temas para, ¿cómo se llama? Las últimas sesiones que son de las competencias transversales. ¿Ok? Bueno, este cuadro les ha llamado mucho la atención a muchas gentes y pero yo lo hice solo justamente para diferenciar, ¿no? Esto de las normas y y las normatividades, ¿no? Porque en el sector público, por ejemplo, dice, no, es que la norma es tal y en realidad se refieren a una normatividad, ¿no? Dicen, no, es que la norma es tal y en realidad es un lineamiento, ¿no? Y cuando nosotros hablamos de normas en sistemas de gestión, estamos hablando de normalización en realidad, ¿no? Siempre en los sistemas de gestión hablamos de normalización, ¿ok? Que son dos conceptos eh, muy recurridos en situación de trabajo, ¿ok? Bueno, uno de los sistemas de gestión más importantes que ustedes tienen es la Joy Commission. Hoy día estuve y les puse aquí unas cosillas, pero se las puse completitas porque quiero que ustedes las lean con tranquilidad. Es este resumen que ellos mismos hacen. No lo vamos a leer ahora, pero quiero que estén ahí presentes porque es un resumen de lo que ellos plantean la seguridad del paciente. Y como ahora estamos hablando mucho de esta tendencia, de este paradigma de los sistemas de salud basados en las personas, que son el paciente y los médicos y las enfermeras, etcétera. Es decir, son ambos, ¿no? La medicina basada en la persona no es solamente el paciente, ¿no? Las vías de seguridad del paciente no son así tan fáciles de llevar a cabo, ¿ok? Esa lámina, no sé por qué me quedó tan lejos de donde debe estar, que es esta, y esta debe estar por acá, aquí. ¿No? Entonces, la primera cosa es el sistema de gestión que en realidad es como un marco, ¿no? Son como límites, ¿no? Organizativos que a nosotros nos permiten hacer las cosas de una manera eh, más, eh, más fiable, más viable, ¿no? Y más estratégica en muchos casos, ¿no? Pero sobre todo nos permite también tener elementos para la gestión del cambio. Y la gestión del cambio, pues, es sustantiva cuando nosotros estamos
en una evolución como estamos ahora. La tecnología es una gran evolución, pero gran evolución, ¿no? Y nos está cambiando muchísimas cosas y nos está cambiando los empleos también, ¿no? Bueno, muchos de ustedes ya hacen operaciones con robot y esas cosas, ¿no? Entonces, este, no sé si todos los hospitales públicos los tienen, sé que algunos sí, este, y también sé que el Ángeles aquí en México está muy dotado de ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, de los más importantes para la salud, son estas dos organizaciones. La Joint Commission es una organización específica para la salud, específica. Y tiene cursos, tiene videos. Si ustedes entran a la página, tienen una cantidad de libros impresionantes, tienen muchísimas cosas, normas, ¿no? Tienen bastantes normas para la certificación. Ellos certifican hospitales. Son parecidos a la organización ISO, ¿no? A la Organización Internacional de Estandarización o de Normalización, ¿no? Es lo mismo. Entonces, estas son las que son más importantes para nosotros, ¿no? Son las que debemos seguir. Y hay otra, bueno, esta es la que les mostraba, todo lo que implica la seguridad. Ustedes después la leen con calma. Me parece a mí que es importante para entender estos nuevos paradigmas, ¿no? Por eso se los puse y no quise hacer una ficha técnica, sino ponerlos aquí. Cuando ustedes hagan presentaciones, no hagan esta barbaridad que yo acabo de hacer, ¿no? Porque esto es demasiada información para una lámina, ¿verdad? Pero fue para evitar meterles una ficha técnica más, ¿no? Así, con un resumen para que vean cómo un organismo internacional como la Royal Commission está entendiendo, ¿no? Esta situación de la seguridad del paciente como parte de un plan de acción global, ¿no? Y lo otro que me pareció interesante es que están apoyando muchísimo a nuestros países, ¿no? Estos países que ellos llaman emergentes, ¿no? Que somos nosotros, chicos, a pesar de que, a pesar de que tenemos más de 200 años de existencia, somos emergentes. Ok, bueno, también tenemos esta otra que a mí me encanta, eh, que es el FQM. También es una organización, ¿no? Que lo que busca justamente es ayudar a las organizaciones a gestionar el cambio y su mejora y mejorar su rendimiento permanentemente, ¿no? Y este sistema sirve para evaluar. Por ejemplo, en Europa, los países europeos hace algunos años, ¿no? Hicieron una reunión que se conoce como la reunión de Bolonia, ¿no? En donde se juntaron todos los ministros de educación europeos y organizaciones públicas y privadas referentes a la organización de la educación. Y descubrieron que la Unión Europea, los países que constituyen la Unión Europea, no tienen, no tenían en ese tiempo los mismos programas educativos. Es decir, un médico que estudia en Portugal no aprende lo mismo que el médico que estudiaba en Alemania o el médico que estudiaba en Inglaterra o el médico que estudiaba en Turquía, ¿no? Entonces ellos hicieron la decisión que tomaron en Bolonia fue hacer el espacio europeo de la educación. Y ahí lo que hicieron fue, con el FQM, evaluaron los sistemas de educación de la Unión Europea. Y lo que hicieron fue generar un espacio común de educación, ¿no? Por eso se llama el Espacio Europeo de la Educación Superior, cosa de que todas las universidades tienen los mismos programas, es decir, las alemanas, las españolas, las italianas, etcétera. Si quieren que salga un ingeniero, todos tienen que tener el mismo programa, ¿ok?
Entonces, eso ha sido un avance muy importante en la Unión Europea, esta unificación de la educación, y generaron ahí también varios programas para implicar a América Latina y África, ¿no? Por ejemplo, el Da Vinci es uno de los programas que permite a ciertas universidades tener recursos para ese tipo de cosas, ¿no? Y aquí está el modelo, pues, ¿no? Hay un proceso de organización que tiene que intervenir. La dirección está orientada a resultados, ¿no? Entonces, dirigen, ejecutan, obtienen los resultados y van evaluando, ¿no? Liderazgo, por ejemplo. ¿Quiénes son los agentes y cuáles son los resultados? Y la innovación y el aprendizaje. O sea, estos son los pasos que ellos van dando. El liderazgo por una parte y los resultados claves por otra parte, ¿no? Entonces, personas, políticas, alianzas, procesos, resultados en las personas, resultados en los clientes, resultados en la sociedad, ¿no? Es muy interesante este modelo FQM. También certifican a las grandes empresas, a las que quieran. Uno puede entrar y pedir información, etcétera, ¿no? Yo tengo por ahí bastante información sobre el FQM. Es muy interesante, de verdad, estos sistemas son muy interesantes para... Yo no me he certificado en ellos, en él, pero sí aprendí a cómo se usa y cómo se desarrolla, ¿no? Cómo se hacen las investigaciones al respecto, ¿no? Entonces, bueno. Ahora, en términos de la gestión por parte de ISO, pues yo quise poner esto aquí, los beneficios que tiene el hecho de que tengamos un proceso de gestión marcado por el ISO, ¿no? Aquí puse el ISO 9001, este es el 2015, se supone que este año el comité de normalización de la ISO, que es el que nos corresponde a nosotros en América Latina, es el 176. Ellos ahora están preparando eh, la actualización del ISO en 2015, ahora a esta época, ¿no? Al 2025 me parece que lo quieren sacar, ¿no? Bueno, ¿cuáles son los beneficios que tienen, no? Impulsan la imagen de la organización, por lo que yo les decía que ellos, si uno tiene ¿cómo se llama? El certificado, puede aspirar a diferentes mercados, ¿no? Por eso impulsas esta imagen, ¿no? Y cumplen los requisitos del cliente, ese es otro beneficio, que si uno está aplicando. Fíjense que yo les hago la diferencia entre tener un sistema para aplicarlo y tener un sistema para decir que estoy certificado, ¿no? Eso no tiene mucho sentido, la verdad, ¿no? Entonces, si lo aplicamos, vamos a cumplir con los requisitos que el cliente nos pide, vamos a integrar procesos, vamos a tomar decisiones basadas en evidencias. Estos sistemas, la Joy Commission, el FQM y los ISO, ellos todos trabajan por evidencia, igual que, que el sistema de estandarización del desempeño. Todos son sistemas de calidad y trabajan por evidencias, ¿no? Y uno de los elementos más importantes es la mejora continua y cómo participan los trabajadores en estos procesos. Porque hay una cosa que no hemos hablado, pero la ISO, esta 9001, por ejemplo, y en general las ISO, han ido evolucionando de acuerdo a cómo va evolucionando el concepto de calidad. Por ejemplo, cuando realmente empezaron las ISO, ¿no? Este, todo estaba en función de los procedimientos y la calidad se controlaba y en las empresas habían áreas de control de calidad, ¿no? Y después, poco a poco,
fue avanzando y ya los procedimientos se hicieron en función de acciones preventivas, ¿no? Había que prevenir los errores. Y ya ahí también estaba el control de calidad, pero se unía a esta función de no solo hacer los procedimientos, sino ir con los procedimientos transformando las formas de trabajo, ¿no? Ya el enfoque, a partir de quizás del 1990 más para adelante, el enfoque ha sido para procesos, ¿no? Es decir, son los procesos los que nos interesan. Ya no se hacen tantos procedimientos, se llega solamente a construir los procedimientos que son críticos para la organización y además la calidad no se controla, la calidad se construye y se construye por parte de todos los miembros de la organización, desde el director más alto hasta la posición más baja en el organigrama, es decir, desde la mayor complejidad hasta la menor complejidad en las funciones, ¿no? Y actualmente, pues también se siguen haciendo procedimientos, pero estos nos ayudan a construir la calidad y además estamos muy preocupados por evaluar riesgos y oportunidades, ¿no? Transformar esos riesgos en oportunidades, ¿no? Que es la otra parte de la... Y bueno, aquí es como un poco lo que hacemos, ¿no? O sea, en la calidad, en el sistema ISO hay cuatro vertientes, ¿no? Vamos a planear, hacemos, evaluamos o verificamos y ejecutamos y volvemos a planear, volvemos a hacer, porque esta verificación nos sirve a nosotros para ir transformando y volvemos a actuar, verificamos, ¿no? Entonces, contexto, liderazgo, planificación, apoyo, operación, evaluación y mejora. Y aquí está todo lo que cómo nosotros utilizamos estos sistemas, ¿no? ¿Por qué son sistemas importantes? ¿Por qué la gestión es importante y saber los sistemas con los que nosotros contamos? Porque estos sistemas nos orientan en el trabajo, ¿no? Entonces, este, siempre vamos a tener estos elementos que son, pues, los sistemas de gestión, ¿no? Los sistemas de gestión de calidad se basan en criterios para su gestión. Siempre van a tener criterios, ¿no? Se estandarizan los métodos, se contextualizan los instrumentos con que uno trabaja. ¿No? Por ejemplo, el método es el mismo, todos van a tener procedimientos, pero los procedimientos no son iguales para todos. Dependen de los procesos productivos y dependen del nivel de complejidad que tenga la empresa, ¿no? Entonces, el procedimiento es un instrumento, eso se contextualiza. Los instrumentos de evaluación se contextualizan, pero el método de evaluación es el mismo. ¿No? Entonces, eso es lo que tenemos que considerar, ¿no? Entonces, bueno, estos métodos, estos sistemas con que uno convive en la vida y en el trabajo, siempre están interactuando. Esta interacción de sistemas es lo que nosotros llamamos procesos sistémicos. Justamente por eso, porque hay sistemas que están en interrelación, dependen los unos de los otros. ¿No? El sistema de gestión de calidad va a depender de los procedimientos, pero los procedimientos y las políticas, etcétera, tienen que ver con la cultura, ¿no? Y los contextos, ¿no? Este, la- eh, pero nosotros vamos a estandarizar procesos, pero para poder relacionarnos con los clientes vamos a tener que respetar leyes, decretos, acuerdos. Vamos a tener contratos, ¿no? Y bueno, en cada proceso de interacción de los sistemas vamos a tener valores, ¿no? Culturas, hábitos, esquemas socioeconómicos, etcétera, ¿no? Todos estos sistemas siempre están en
relación y en interdependencia, siempre. No, no se pueden dar de otra manera, ¿no? El concepto sistémico implica estas interacciones, interrelaciones y interdependencias, ¿no? Y bueno, ¿se acuerdan que en el otro módulo, en el módulo introductorio, hablamos de las sociedades del conocimiento, que son sociedades que se organizan horizontalmente, que respetan el- al capital humano como el principal capital de la organización? Y cuando ustedes escuchen capital humano, no se ofendan. No, no quiere decir que es que somos material, material explotado por nuestro capital, que es el cerebro, ¿no? No, no, no. Quiere decir las capacidades, ¿no? Es decir, la importancia que tienen las capacidades humanas. A eso se refiere el capital humano, ¿no? Esta gran importancia que tiene para la gestión. Porque los sistemas sin el capital, o sea, sin las capacidades de las personas, no funcionan. No, no tienen sentido. Las máquinas sin las personas no funcionan, ¿no? La tecnología sin las personas no funciona. Yo siempre he tenido una discusión muy grande, ¿no? De que la tecnología es fantástica, pero si nosotros le metemos basura, pues los resultados son basura. No, no, la inteligencia artificial no es realmente una inteligencia como tal. Es un proceso que se ha hecho de programación en que dicen por ahí las malas lenguas, a mí no me consta, pero que se ha estudiado mucho el cerebro y las relaciones y ¿cómo se llaman estas cosas? Estas relaciones eléctricas, estos puntos de transmisión eléctrica que tiene el cerebro para hacer todos estos procesos de inteligencia artificial. El problema es que la inteligencia artificial, las computadoras, todas las apps, todos los sistemas, etcétera, de tecnología, solos no sirven. Tiene que estar la persona. Tiene que haber un capital humano ahí para que sirvan, ¿no? Para que saque el provecho para el que fueron generadas, ¿no? Entonces, bueno, así es esto del fútbol, chicos. Y bueno, aquí les tengo un sistema de calidad en el desempeño que son las NOS, algunos de ustedes ya las conocen. De todas maneras, vamos a trabajar con algunas. No, esta, por ejemplo, es de gestión de situaciones de emergencia, resultado de una intervención quirúrgica urgente o programada. El título de un estándar de competencia siempre define una función que una persona va a hacer. Y estos son los criterios con que se va a desempeñar la persona para lograr la gestión de situaciones de emergencia resultado de una intervención quirúrgica que es urgente o programada, ¿no? Y estos son criterios, ¿no? El criterio de desempeño, uno señala que la atención de emergencias en quirófano deben atenderse las políticas de la organización. O sea, cuando uno entra al quirófano y atiende una emergencia, debe estar haciéndolo a partir de las políticas del hospital. ¿Qué políticas tiene? No solo es la enfermedad, sino las políticas para atender. No solo tenemos que ver la enfermedad, tenemos que ver a las personas. Y las personas tienen formas de organización, ¿no? Y entonces tienen que actuar sobre esa base, ¿no? Y bueno, estas después las vamos a ver con más calma porque nos van a servir para varias cosas, sobre todo cuando lleguemos a la parte de liderazgo, pero vamos a ir viendo algunas, ¿no? Bueno, ¿para qué? Otra de las cosas que nosotros trabajamos para ver la calidad son las buenas prácticas. Incluso ustedes tienen un checklist de buenas prácticas en el quirófano, ¿no? El de cirugía segura. Y también hay textos de buenas prácticas médicas.
Yo creo que tengo el del 2024 de buenas prácticas. No estoy segura, pero está interesante. No sé si creo que tengo los dos, 2023, 2024. Estuve buscando 2025, pero no creo que haya salido todavía. Bueno, ¿por qué les puse esto, no? Porque esta cosa, por ejemplo, nosotros vamos a ver después el trabajo en equipo, ¿no? Y los trabajos interdisciplinarios. Y miren lo que pasa, la buena práctica que existe en el quirófano, ¿no? El problema del quirófano es que es un equipo de trabajo. Y cuando nosotros veamos las normas de interdisciplinariedad, de liderazgo interdisciplinario, una de las cosas, fíjense, uno de los criterios más importantes es el respeto que debe tener cada uno de los integrantes del equipo de quirófano con la experiencia y el conocimiento del otro integrante del equipo. ¿No? Tenemos que tener confianza en nuestra formación y en nuestra toma de decisiones. Entonces, fíjense, aquí, por ejemplo, una buena práctica, les dicen cosas que pareciera que son tan simples y no son tan simples. Porque el año pasado, me parece que fue, yo tuve una alumna muy interesante, Norma, que ella no tenía residentes, pero la habían nombrado jefa de quirófano. Y una de las cosas que más comentaba que eran problema era que no llegaban al quirófano con la ropa de quirófano puesta y venían de la calle. Y eso está prohibidísimo. ¿No? ¿Por qué? Porque viene contaminada. Pero nada más por eso, ¿eh? O sea, es súper sencillo. Utilizar el equipo de protección personal de acuerdo con el tipo de intervención que van a realizar. Y estas son buenas prácticas en el quirófano que la Organización Mundial de la Salud está planteando, ¿no? Llevar a cabo el lavado de manos de acuerdo a la norma OMS, respetar la delimitación de las áreas estériles y no estériles, utilizar no utilizar ningún tipo de joyas, no pueden usar joyas porque también pueden correr riesgos con eso, no ingresar alimentos y bebidas, aplicar los protocolos sobre las zonas de restricción y circulación del personal dentro del quirófano, promover el trabajo en equipo y mantener una comunicación permanente con el personal. ¿No? Aquí el ejemplo que más me gusta a mí es cuando terminan de hacer la cirugía y tienen que trasladar al paciente, ¿no? Como el traslado del paciente es algo tan interesante porque ahí va el equipo trasladándolo. No es el camillero, va el camillero, la enfermera, el médico, el cirujano, el anestesiólogo. Van todos y van con los monitores. Y lo más interesante de eso es que hay competencias. Independientemente de la estructura ocupacional que tiene cada uno del equipo en el organigrama de la organización, el camillero, la enfermera, el cirujano, el anestesiólogo, todos deben saber leer el monitor, porque de eso depende la seguridad del paciente. Fíjese cómo y qué interesantes son estas pequeños detalles que pareciera que son tan sencillos, pero no sé por qué razón a nosotros los seres humanos nos cuesta tanto cumplir las reglas, ¿no? Sobre todo a los latinoamericanos. Una vez me decía una amiga mía alemana, que la quiero mucho, que ella vivió mucho tiempo en México, ¿no? Y después se tuvo que ir a Alemania porque tenía que cumplir con años de trabajo allá para poderse, jubilar, ¿no? Y venía de visita a mi casa y me decía, ay, Rosy, estoy tan aburrida en Alemania, todo es tan ordenado, a mí me gusta México. Y se moría de la risa porque tenía que ser ordenada en todos los miles de detalles.
por ejemplo, en sacar la basura, que eso lo tienen ellos en Europa hace 25 años. Nosotros en una semana que en la Ciudad de México empezamos con ese numerito, ¿eh? Imagínense ustedes lo tardados que estamos. Bueno, aquí hay algunas cosas del modelo de gestión ISO en el sector salud para que ustedes puedan ver los criterios, ¿no? Creo que lo más importante es el que toda la organización del gestión ISO está enfocada en el paciente, que da mucha importancia al liderazgo, ¿no? Y a la mejora continua es lo que más a mí me interesa que quede. ¿Ok? Bueno, esto lo vamos a saltar porque tenemos que ver, profundizar en algunas cosas para verlo. Y aquí están todas las normas ISO que pueden servirnos en salud, ¿no? La 9000, 2015, la terminología y definiciones aplicables a cualquier sistema de gestión. Eso es muy interesante, ¿ah? La ISO 9000, o sea, la familia ISO 9000, 9001, porque la 9000 trae, digamos que los conceptos, ¿no? Y la 9001 ya está en los requisitos. Esa es la que se aplica realmente, ¿no? Pero es interesante ver cómo la terminología, las definiciones, todas son aplicables a cualquier sector. Eso se contextualiza, pero todas son aplicables a cualquier sector. ¿Cómo se contextualiza? A partir del análisis de los procesos. El proceso es el que nos dice cómo tenemos que leer la ISO 9000, ¿no? Y la 9001. Las normas 9004 y 2018 establecen una guía estrechamente relacionada con la norma ISO, ya que define gestión de calidad en una organización en pro a lograr éxito sostenido. Eso también es aplicable a los médicos, ¿no? Aquí creo que la que más tiene cercanía es la ISO 13485, que es específica para las organizaciones de servicios sanitarios, ¿no? Y la 45001, que es seguridad en salud. Creo que son las más importantes, ¿no? Bueno, la 9000 y 9001, pues esa nos sirve a todos, ¿no? Y las demás, pues estas dos últimas son específicas, no solo para el sector salud. Entonces sí es interesante verlas. Yo no las tengo todas, tengo la 9000 y la 9001, pero las demás no, porque hay que comprarlas y no las he comprado. Pero voy a averiguar cómo está, no, porque no son tan caras, ¿eh? Por lo menos estas no. Bueno, hasta aquí están todos los sistemas de calidad. Se los estoy mostrando y un poco explicando para que ustedes este, los lean, los analicen. Les voy a pasar también unos documentitos al respecto y puedan comprender por qué es tan importante los sistemas de gestión en la organización del trabajo, ¿no? Creo que eso es uno de los puntos más importantes que tenemos que relacionar, ¿no? ¿Qué es lo que nos permite la gestión? Y realmente la gestión organizacional, como su nombre lo indica, lo que nos permite es organizarnos. La organización es un punto clave. ¿Por qué razón? ¿Y por qué no sirven los sistemas de gestión? Porque se evitan los reprocesos. Eso es la cosa, el reproceso es la cosa más cara que existe en el mundo, ¿no? Se evitan que dos áreas hagan lo mismo, por ejemplo, ¿no? Es muy fácil diferenciar las actividades sustantivas de un área cuando tenemos un sistema de gestión de calidad. El sistema de gestión de calidad tiene controles y eso es muy importante también para los costos, ¿no? Los sistemas de gestión de calidad abaratan los costos, fundamentalmente, ¿no? Pero también permiten controlar riesgos.
Los sistemas de gestión de calidad dan seguridad. Casi todas las normas ISO nacieron a partir de la seguridad, ¿no? Entonces es importante este, trabajar eso también. Les voy a pasar una ficha técnica sobre sistemas de gestión. Está un poco larga, pero es más para información y para que ustedes puedan comprender algunas cosas, ¿no? Pero no quiero convertirlos en consultores de gestión de calidad, solamente ficha técnica de sistemas de gestión. Estoy anotando lo que les necesito pasar. Eh, Está un poco extensa, pero tiene varias definiciones y de ahí pueden ustedes sacar la primera, una de las primeras actividades que es describir la función y características de los sistemas de gestión. Un poco, yo se los he comentado acá, el video por supuesto les sirve mucho, pero también les voy a pasar la ficha técnica para que puedan ustedes empezar a preparar ese tipo de cosas, ¿no? La evaluación, la hojita de evaluación se las voy a pasar mañana, pero quiero hablarles un poquito, muy poquito, de la aplicación del análisis FODA, ¿no? Que lo tenemos ya casi al final de esta parte. Aquí está. Eso también, les voy a pasar cómo se hace un FODA. Yo aquí les hice nada más el cuadrito en que se hace, pues, claro, esto puede ser más largo, más corto, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros podemos identificar las características de nuestro entorno? Esto es un diagnóstico, ¿no? Entonces, nosotros podemos buscar tres características nuestras y ver por cada característica cuáles son las fortalezas, las debilidades, las oportunidades y las amenazas, ¿no? Esto es una actividad que deben desarrollar. Ojalá la pudieran hacer en equipo. Yo les voy a, bueno, los teléfonos en el chat que tenemos del grupo de gestión de liderazgo, ahí están los teléfonos. Pero voy a hacer una lista de correos y teléfonos, porque creo que es importante que se junten en equipo a hacer sus fodas. Porque el FODA es un diagnóstico que se tiene que discutir. O sea, son varios los que tienen que decir, ah, mira, estas son las características. No, estas son nuestras fortalezas. No, no, eso es una oportunidad. No, no, es que es una fortaleza, que no sé qué, ¿no? Entonces, esta es la primera actividad de evaluación que ustedes van a empezar a hacer. Es la primera parte de su actividad de evaluación. Tienen que hacer un diagnóstico de su espacio laboral cumpliendo con los criterios de los resultados de aprendizaje. Este es el criterio, el resultado de aprendizaje número uno, ¿no? Es hacer el diagnóstico, establecer el FODA. Yo prefiero que lo hagan en equipo, que se junten ustedes en un equipo para hacerlo. De verdad, solos es muy difícil que lo hagan. El viernes vamos a hacer un ejercicio de FODA. Cualquiera puede decir, oye, hagamos el mío, pero lo hacemos entre los que estén. Yo les pediría, y este es un recado para a los que no están, que el viernes hicieran el esfuerzo de estar varios, porque me gustaría hacer este ejercicio con ustedes, ¿no? Para ir viendo la fortaleza, las debilidades. Ahora, este tipo de ejercicio nos sirve para varias cosas. Por ejemplo, las oportunidades y las fortalezas nos sirven para definir mejoras continuas. Las amenazas nos sirven también para planear cosas que nos permitan la mejora continua.
¿sí? Esto nos sirve para la planeación también en general, ¿no? O sea, es un instrumento de diagnóstico, seguramente muchos de ustedes lo conocen, es un instrumento de diagnóstico muy pero todo el mundo recurre a él, ¿no? Porque de verdad te permite identificar bastantes cosas, ¿no? Porque, y eso no sé si se los he contado a ustedes, pero cuando nosotros trabajamos sistemas de gestión y trabajamos estas partes de gestión administrativa, desarrollo organizacional, etcétera, este, nos damos cuenta que hay ciertos factores que inciden en los problemas y muchos de los problemas son problemas humanos. Generalmente los problemas de riesgos son producto de dificultades del recurso humano, ¿no? ¿Y por qué nos pasa eso? Porque hay muchas actividades que nosotros las hacemos rutinariamente. No deberíamos, ¿eh? Hay cosas que no deben ser rutinarias, pero como las hacemos tan seguido, no, nos genera una situación que es que dejamos de ver nuestras propias debilidades. Dejamos de ver las situaciones que hacemos que nos pueden llevar a riesgos, ¿sí? Y eso se llama ceguera de taller. La ceguera de taller es cuando las cosas rutinarias, nuestra forma de trabajo rutinario, nos impide ver riesgos, nos impide ver una crisis, ¿no? Porque lo estamos haciendo, pues. Así se hace, ¿no? Ay, siempre me acuerdo, y creo que se los he contado a varios, de cuando vino Bertrand Schwartz, cuando yo trabajaba con él en los años 2000, hubo una reunión con la SEP y una señora, que nunca supe cuál era su papel ahí, pero parece que era maestra, le dijo al francés que es premiado por la UNESCO y no sé qué, yo me quería morir. Le dijo, ay, doctor Schwartz, no se preocupe, a mí no va a tener nada que enseñarme porque yo tengo 25 años de experiencia. Y el doctor me dijo a mí, yo era su ayudante, puede que haya tenido 25 años de errores, ¿eh? ¿Por qué? Porque si nosotros pensamos que durante 25 años lo hemos hecho bien, significa que no hemos evaluado nunca nada. Es decir, la cantidad de cegueras de taller que tenemos ahí es impresionante, ¿no? Nunca tenemos que pensar que todo lo hacemos bien. Siempre tenemos que, una de nuestras fortalezas debe ser nuestra capacidad de autoevaluación, de pensamiento crítico, ¿no? Entonces, vamos a hacer esto. Y eso es muy importante para su evaluación. Y hablando de pensamiento crítico, miren, esto salió en LinkedIn, no es mío, pero me pareció tan interesante, ¿no? Las preguntas abiertas para fomentar el pensamiento crítico. Aquí dice quién, ¿no? Y ¿quién se beneficia de esto? ¿Se perjudica con esto? ¿Decide sobre esto? ¿Está más directamente afectado con esto? X, ¿no? ¿Has oído que haya discutido esto? ¿Que alguien haya discutido? ¿Sería la mejor persona a consultar? ¿Sería la persona clave sobre esto? ¿Merece reconocimiento por esto? A mí me parece, esta página, se las puse aquí, lo leí hoy y me pareció increíble de interesante el poder hacernos estas preguntas, ¿no? Cuando estamos trabajando. Se las voy a dejar también en el chat solitos para que ustedes lo tengan, no tengan que esperar la presentación para tenerla, porque me parece súper interesante las preguntas estas cuando nosotros hacemos diagnóstico, ¿no? ¿Cuáles son las fortalezas o debilidades? ¿Las fortalezas son que tenemos otras perspectivas o tenemos algún contraargumento? ¿Esa es nuestra fortaleza o es nuestra debilidad?
¿no? O sea, es muy interesante cómo podemos nosotros ir analizando todas estas preguntas, ¿ok? A mí me parecieron fabulosas. Bueno, esta parte es para que hagamos ese el primer resultado de aprendizaje. ¿Ok? Quedó muy atrás, pero es para hacer este resultado de aprendizaje. Y todo lo demás es para que hagamos este otro resultado de aprendizaje. ¿Ok? Pero lo más importante, el producto más importante para nosotros ahorita es el FODA. Ese es el que vamos a tener que empezar a hacer. ¿Ok? Y el viernes me gustaría justamente poder trabajar un FODA con ustedes. Yo mañana les voy a mandar la lista. Ojalá se llamen por teléfono. Hay varios colegas que no asisten, pero que sí están tomando el curso. Eso no implica que no puedan participar en el trabajo en equipo. ¿Ok? Porque este curso es así, o sea, pueden estar conmigo presentes y tener asesorías o pueden no estar presentes y tener asesorías también, ¿no? Y siempre van a tener una sesión que yo les voy a estar grabando, ¿ok? Así que no se preocupen por eso. Lo vamos a dejar hasta aquí hoy. Espero que haya sido muy enriquecedor. Qué entretenido es esto, ¿verdad? Ahora, están recién entrando a esta parte y creo que no puede ser tan entretenido para ustedes, pero creo que vamos a ir avanzando de a poquito. Atrévanse a hacer el FODA. Ahora mismo le voy a dejar un documento que dice cómo se hace, qué es, para que les sea más fácil a ustedes llevarlo a cabo. Pero es eso, analizar en nuestra realidad cuáles son nuestras fortalezas. Incluso se puede hacer respecto a uno, ¿eh? ¿Cuáles son mis fortalezas como profesional o como persona? ¿Cuáles son mis debilidades? ¿Cuáles son? Es muy interesante. Incluso para eso hay otro análisis que es la ventana Johari, que también es interesante porque se ve, se analiza, bueno, lo que todo el mundo ve de nosotros, lo que nosotros vemos del mundo, y esa parte que nosotros no vemos de nosotros, pero que sí el mundo lo ve, ¿no? O sea, es muy interesante también ese tipo de análisis. Voy a buscar la ventana de Johari porque también les puede También puede ser interesante para hacer este tipo de análisis, ¿no? Y bueno, es ahorita, ahora que vamos a analizar nuestra inteligencia emocional, que vamos a analizar cómo trabajamos en equipo, etcétera, pues este tipo de herramientas nos sirven para analizar ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, lo vamos a dejar hasta aquí y yo les voy a pasar ahora mismo esto que les comenté y en un ratito también les dejo el video, ¿ok? Pues, ¿cómo ves, Luis? O María Fernanda, ¿cómo vieron? Pues yo considero que realmente la, parte organizacional de los hospitales es algo de lo cual nosotros pues desconocemos e ignoramos. Y bueno, siempre hemos estado quizá desde un punto de vista operativo, pero el conocer la parte administrativa nos conllevará a un mejor entendimiento de Sí. Mm, la misma dinámica de la organización. Y claro. aquí, pues, si la situación con el diagnóstico situacional, del diagnóstico, ay, se me fue la palabra Foda. de la matriz FODA, bueno, tendríamos que verlo, porque a fin de cuentas, quizá una fortaleza que pudiésemos tener para una organización, para otra puede ser una debilidad y a la inversa. Entonces, yo Exacto, creo que ese análisis de la matriz FODA viene siendo una parte de la herramienta sustancial para el conocimiento de nuestra organización. Y exacto, con ello, bueno, tener siempre un enfoque hacia la mejora continua para que eh, algo que yo creo que dijo el investigador en la intervención,
que dijo hace un momento en el ejemplo que Ah, quizá el doctor Schwartz que dijo que hay que 5 años analizar, ¿no? lleva haciendo las cosas mal, ¿no? Exacto. Claro, porque uno Sí, ve las cosas y con yo creo, rutina. Mm, ujú, y yo creo que ahí la situación es de que muchas veces nosotros entramos en la zona de confort y a veces nos creemos los mejores o creemos que hacemos las cosas bien cuando realmente estamos completamente equivocados y sobre todo al tener esa ceguera de taller no vemos cómo mejorar como persona, como organización, como proceso, como servicio, dadas las circunstancias donde estemos. exacto, Y yo creo que esta herramienta nos va a servir para un ejercicio de introspección, ¿no? Y sobre todo de una situación muy exacto, crítica de uno mismo. Yo creo que cuando alguien nos dice en dónde estamos equivocados, duele, pero duele más cuando uno mismo se da cuenta a veces de ciertos errores que no ha tenido por siempre y los normaliza uno. exacto. Ujú. Pero bueno, por eso es importante integrar como algo eh, normal, pero no rutinario, la mejora continua. O sea, aceptar esa gestión del cambio, ¿no? Aceptarla como algo que es necesario, que es eh, natural, porque la sociedad, la vida, la tecnología, todo cambia. O sea, seamos conscientes o no, las cosas cambian, ¿no? Entonces hay que tener esa apertura a la gestión del cambio, a trabajar de otra manera, a pensar de otra manera, a integrar otras cosas, etcétera, ¿no? ¿Y tú, María Fernanda, qué opinas? Hola, buenas noches. No, pues también me parece muy interesante como también como usted comenta el trabajo en equipo, pues a lo mejor yo el poco tiempo que he tenido trabajando en un hospital privado, pues o sea, me gustaría ver también cómo funcionan los procesos en los demás, en las instituciones o en los hospitales donde trabajan los demás compañeros que a lo mejor puedo llegar yo a tener algún problema, este, que no he encontrado la manera de solucionarlo o algún proceso que no tenga bien descrito todavía, ver cómo Claro. funciona en las diferentes instituciones, ¿no? Exacto. Claro, les puede dar mucha, este, esa interacción les puede dar muchísima información, ¿no? Y cosas y elementos que mejorar, porque a veces uno no ve lo que ve el otro, ¿no? O como tú Ujú, dices, María Fernanda, yo estoy en una institución privada, no sé cómo funcionan los públicos. ¿No? ujú, ¿Qué tipo de procedimientos tienen? O esos hospitales tan grandes como por ejemplo Siglo XXI o el Hospital 20 de Noviembre, ¿no? Que hay otros hospitales que no son de tercer nivel y que tienen menos elementos, ¿no? De gestión, pues. ¿No? Y tienen menos tecnología también, ¿no? Entonces, puede ser que tengan situaciones diferentes. Yo por eso me voy a preocupar de hacer la lista para que ustedes puedan juntarse y hagan este ejercicio de FODA juntos. No tienen que tenerlos todo para el viernes. Por eso les digo, me gustaría que trabajáramos el viernes un ejercicio FODA, ¿no? Con los que estén, ¿no? Para que hiciéramos un ejemplo, pues. Y sobre esa base ustedes puedan analizar, porque, por lo que les decía hace rato, este diagnóstico nos va a servir para varias cosas, evidencias que tenemos que sacar, ¿no? Entonces, por eso es importante que lo hagamos a profundidad. Ok, entonces, chicos, nos vemos el viernes, pero yo ahora les integro en el chat las cosas que tenemos que trabajar, ¿ok? Muchas gracias por la paciencia. gracias, noches. Que estén muy bien, queridos. Al Hasta contrario, Rosy, luego. gracias. Chao.